moderación. Muy buenas tardes, nosotros somos integrantes del grupo número 6 de la Universidad Minuto de Dios en el área de matemáticas financieras. Y los integrantes son Wilmer Sánchez, Lorey Macías y Caterine Marín. El día de hoy les vamos a hablar sobre la bondad financiera. Estamos en compañía de los empresarios David y Alexander, que hacen parte de la empresa Art Company. Bienvenido, David. Gracias. Buenas tardes. Pues, como ya me presenta, mi nombre es David Baena. Tengo un taller hace varios años y aproximadamente hace 3 años más largos, en compañía del licenciado Alexander Babatía, iniciamos un proyecto dentro de algunas instituciones del municipio de Palmira y en algunos sectores de Cali, donde hemos promovido el arte y la cultura a través de las expresiones artísticas como la pintura en el arte country. De la parte de cómo hemos institucionalizado eso nos va a hablar un poco el licenciado Alexander. Bueno, muy buenas tardes. Inicialmente se comenzó como una clase de artística, pero pues debido a algunas necesidades especiales dentro de las aulas, empezamos a implementar temáticas como puntillismo, mandalas, y al ver los resultados que se iban obteniendo, llegó la idea de trabajar con el content dentro de las instituciones. Y inicialmente fue algo muy sencillo. Comenzamos con un cuelgapuertas, ¿sí? Que el costo de por sí era bastante económico. Lo primordial era como llevar herramientas que se pudieran institucionalizar y que fomentaran el emprendimiento entre los estudiantes. Gracias a Dios ese primer proyecto fue viable, se dieron resultados muy palpables en el desarrollo motriz, desarrollo de emprendimiento y otro tipo de actividades. Entonces empezamos como a hacer otro tipo de trabajos con un poco más de complejidad. Es el caso de, luego el proyecto fue un gato y buscamos luego sacar un proyecto que sirviera para todo el año, no simplemente para un solo periodo. En ese caso hicimos cuadros y que al final del año lográramos tener un cuadro por periodo y esos 4 cuadros formar uno solo para poder tener como un producto final de exposición. En este tiempo que ustedes han trabajado con estas manualidades, ¿ustedes tienen algunos tipos de indicadores, alguna base de datos donde ustedes registren la información de las cantidades que han vendido entre la institución o las cantidades que han elaborado? Pues sí, una información muy básica que uno introduce, pues los valores que aproximadamente invierte y las aproximaciones que deja al final las ganancias, pero pues es muy básico y realmente no es fiable, no manejamos unos datos fiables, no. De pronto nos apoyamos un poco en las listas de los estudiantes, los grupos. Mira la cantidad de estudiantes por grupo, pero como llevar como registros de por sí no lo llevamos. ¿Y alguna vez han escuchado de los indicadores de bondad financiera? Para nada. Y por ende no saben tampoco los beneficios que se obtienen al implementar estos indicadores de bondad financiera dentro de un proyecto. No, pues desconocemos totalmente el tema. Como empresarios, siempre se quiere generar valor agregado, o sea, un beneficio tanto propio económico y también para la empresa. Los indicadores de bondad financiera nos permiten generar información que nos den la proyección redundante del proyecto, si es viable o no es viable. Entonces el día de hoy nosotros queremos compartir con ustedes la información sobre estos indicadores. Vamos a ver como tal la línea de tiempo. Esta nos la va a explicar nuestro compañero Andrés. Como la línea de tiempo lo dice, los ingresos están ubicados en la parte superior con un signo positivo y los egresos están ubicados en la parte inferior con un signo negativo. Como podemos ver acá en este ejemplo que les voy a dar, uno de los proyectos de inversión de esta empresa tendrá una inversión de 35 millones de pesos, pues este es el valor inicial,
el año cero como tal, entonces pasarán 5 años, 1, 2, 3, 4, 5, la rentabilidad de los 5 años serían 95 millones de pesos. ¿Sí? Esto se genera por medio del BPN, valor del precio neto, y se puede determinar si un proyecto es viable o no es viable. Teniendo también en cuenta la tasa de interés de oportunidad y el valor económico agregado que produce el proyecto. Como podemos ver en esta indicación básica en la línea del tiempo, vemos el valor presente y el valor futuro con el FIO, que es la tasa de interés de oportunidad que queremos en este momento. Entonces, en este ejemplo podemos ver que queremos una tasa de interés del 20% y es positivo para este tipo de proyecto que estamos cogiendo como ejemplo. Pero si nosotros le ponemos una tasa de interés de oportunidad del 25%, nos daría negativo. Esto quiere decir que para que el proyecto sea viable, debemos tener una tasa de interés de oportunidad del 20%. Y también pues tener en cuenta algunos criterios como son el criterio de inversión y el estudio del mercado financiero, que es lo que ustedes han hecho de pronto empíricamente en este tiempo. Sí, desconociendo todas estas fórmulas y todos estos criterios, ustedes lo han hecho es como el día a día. Ustedes han visto que es con los estudiantes con los que ustedes pueden trabajar y con las personas pues que se va a ver pues se va a ver una rentabilidad a un periodo de tiempo. Entonces yo les voy a explicar aquí que nosotros contamos con una herramienta que son los indicadores de bondad financiera. Lo que nosotros tenemos aquí es todos los valores, tanto lo que ustedes van a invertir, los porcentajes que se tienen que tener en cuenta para los costos de producción, los gastos operativos que también de pronto ustedes en esta medida pues no lo han de pronto impreso en un papel o en una base de datos, pero ustedes sí son conscientes que estas cosas son necesarias, ¿cierto? Que ustedes gastan en personas, en maquinaria, hay una persona que les colabora, bueno, y en muchos otros aspectos. Nosotros queremos compartirles esta plantilla en la cual podemos ingresar todos los datos de un nuevo proyecto o del proyecto que estén implementando en el momento, y les podemos mostrar con los datos de flujo de caja, los gastos de producción y los gastos operativos, si el proyecto está siendo viable o no. Por ejemplo, estamos aquí en la plantilla, podemos ver que en este ejemplo tenemos una inversión de 8 millones de pesos como valor inicial y vamos a tener un 75% de activos de operación, ¿sí? El 75%. Y vamos a tener una depreciación de las máquinas, digamos que las máquinas, recuerden que las máquinas, los carros, los edificios anualmente tienen una depreciación. Y en esta oportunidad estamos poniendo una depreciación del 10%. Ya aquí en la plantilla, colocando los datos de los 8 millones de inversión, la depreciación, entonces miren que en la plantilla podemos ver la depreciación año a año, acumulada y año a año. ¿Cuánto es la depreciación de las máquinas que tienen en este momento? ¿Sí? Y también podemos evaluar cómo está el mercado en este momento. Entonces, si nosotros decimos que en el mercado en este momento se calcula aproximadamente una demanda de 900 por periodo, como conversábamos, esto quiere decir que anualmente vamos a tener una cantidad de 3.800 unidades. Y el valor de este producto que ustedes están vendiendo, que están ofreciendo, está en 5.500. Esto quiere decir que al implementar esta información dentro de nuestra plantilla, podemos ver que el valor proyectado, las ventas proyectadas a 5 años, nos van a dar 21.581.000, ¿sí? Colocando como una base inicial 8 millones de pesos. Entonces aquí podemos ver que solamente ingresando datos iniciales podemos mirar el futuro del proyecto.
Aquí tenemos la venta neta anual. ¿Qué pasa con esta venta neta anual? O sea, después de ustedes haber realizado todos estos cálculos, que ya vimos que es de una forma muy sencilla, ingresar las unidades, ingresar el precio de venta de la unidad, nos da este precio final, que es el de la venta anual. En caso de que esto sea negativo, que este valor nos dé negativo, entonces empezamos a ajustar aquí los costos los gastos operativos y los costos de producción, para que podamos ver de qué forma el proyecto es rentable o no es rentable. En caso de que todos estos ajustes se realicen y aquí nos dé un valor negativo, entonces tendríamos que empezar a replantear el proyecto, porque entonces ya no sería un proyecto viable. ¿Qué les parece a ustedes en este momento, hasta ahora, lo que les hemos dicho? ¿O cómo ven si es beneficioso o no los indicadores de bondad financiera? Pues me parece que es una herramienta muy buena, ya que satisface algunas de las necesidades que tenemos actualmente, ¿no? Porque pues trabajamos, tenemos unos listados, sabemos que nos está generando unas ganancias, gracias a Dios hasta el momento no hemos sentido como que no nos está dando una rentabilidad, pero así como para tener un mejor control de los gastos, de las entradas, de las salidas. Entonces me parece que es una herramienta muy buena y chévere poderla también implementar, ¿no? Creo que Ya, para esto hay 4 escenarios que ustedes tienen pues, que tener muy pendiente en caso de que tenga el valor en negativo, para poder aumentar, como quien dice, el capital, ¿sí? Que es disminuir en un 20% el valor de la inversión inicial. El segundo es reducir los gastos administrativos hasta un 5%. El tercero es recortar en un 10% los costos directos al hacer algunos ajustes. Y el cuarto es subir el precio de venta en un 20% sin afectar las cantidades. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros vamos a subir el precio, también hay que tener en cuenta el precio del mercado, porque no es subir el precio por subir. Todos estos indicadores se pueden ir modificando y estos son los indicadores hasta donde podemos llegar, ¿sí? Si yo tengo un proyecto como el que ustedes tienen en este momento de implementarlo en Cali, yo puedo ir modificando los datos que no afecten mi costo de producción y mi costo de materias primas, ¿sí? Porque si yo no tengo materias primas, no voy a poder producir lo que necesito. Entonces, en algunos momentos vamos a tener que modificar las cantidades, dependiendo del proyecto, dependiendo de si es positivo o es negativo. por lo menos en esa parte sí creo que hemos dado, por decirlo de esa manera, en el blanco, ya que me hemos dado la tarea de que David, hacemos primero, diseñamos lo que queremos trabajar para determinado año lectivo y lo llevamos, vamos primero, miramos como en talleres de la ciudad, diferentes talleres, y miramos precios, cuánto puede costar, cuánto puede ser. Sí, está grabando. Sí, señor Alexander. Hemos ido a talleres, David va a talleres, hace las consultas, cuánto puede costar eso en otros talleres, miramos precios en almacenes de cadena como en Home Center, vamos a Dollar City, y vemos que los costos son muy elevados y que el trabajo que estamos llevando a la institución, primero es económico, es bien económico, y segundo que está supliendo una de las necesidades que hay dentro de la institución. Entonces es algo muy atractivo, tanto para los padres de familia como para los estudiantes. Pero evalúan el precio en el mercado, más Claro. no están evaluando el precio si les afecta el precio del mercado dentro de su proyecto empresarial. Esa parte en cuanto a lo del precio, sí lo podemos manejar, lo hemos manejado de hecho siempre, porque yo por lo menos cuando saco un producto, siempre saco varios diseños para ver con cuál se genera mayor rentabilidad. Yo hago modificación de materiales, por decirlo así, es una parte muy experimental que siempre tengo antes de lanzar un diseño o un producto al mercado. Siempre con Alex debatimos el diseño, yo le traigo varias propuestas, ahí tomamos decisiones y en base a eso ya trabajamos la cuestión de precios, modificando materiales, quitando algunas piezas o colocándole otras. Entonces así es que manejamos el precio final para que se ajuste
y sea asequible para nuestros clientes y sea también competitivo en el mercado. Igualmente se mira también el diseño. Calculamos mucho la parte del tiempo, ya que como ahorita tenemos, por ejemplo, una cantidad de 966 estudiantes en la institución, solamente bachillerato, entonces miramos que el tiempo que se va a tomar para hacer todas las manualidades sea acorde y nos alcance para poder entregar a tiempo el material para que los chicos puedan trabajar. Bueno, algo que usted mencionaba que me llamó mucho la atención es sobre el emprendimiento. ¿Usted nos puede explicar un poco sobre esto? Ya que nosotros en la universidad también hemos tratado estos temas y la universidad se enfoca mucho en el emprendimiento pues de tanto de los estudiantes como cómo impactar a la sociedad con esto. ¿Usted nos puede explicar? Claro, bueno, lo del emprendimiento, básicamente sabemos que nuestro sistema educativo se mueve por competencias y tenemos que educar a los chicos para que salgan a competir ante un mercado. Siempre sabemos que debemos de tener unas competencias básicas, pero digámoslo así, lo último que se está implementando en las instituciones es la parte del emprendimiento, de que ellos tengan la oportunidad de crear, de tener también la oportunidad de producir ingresos económicos y de ideas y que puedan suplir muchos ellos mismos algunas de sus propias necesidades. Tengo unos ejemplos, por lo menos cuando empezamos con los cuadros, un niño llevó unos de un familiar a Salento. Entonces el tío los colocó allí a la venta, los vendió a muy buen precio, que vamos a decir que le ganó 4 o 5 veces más de lo que invirtió. Y el niño a los 8 días llegó a hacernos un pedido de 50 gatos para empezar a mandarlos para Salento. Hubo otro ejemplo de una niña de 11 que hicimos unas casas en madera y ellas tenían un reloj y salía a un precio de 8.000 pesos la casa. Esa niña la pintó, le colocó un versículo bíblico, lo vendió en una iglesia donde ella iba y les vendía 60, 70.000 pesos cada casa. Entonces ya le iban a hacer como necesito 15, 20 casas. Entonces eso es como mostrar a los muchachos otras alternativas, que ellos pueden empezar a producir, hay muchas formas de generar ingresos y puede ser muy productivo la forma del aprovechamiento del tiempo libre, que también son proyectos que manejamos en el colegio, y este tipo de proyectos cobijan o tocan cada uno de ellos. Entonces dentro de la pedagogía se llama transversalizar el proyecto que llegue a cada una de las asignaturas o de las materias de conocimiento y la forma en que ello implica en su vida y en la utilización de su tiempo. Bueno, ya tenemos dos temas que hemos hablado con ustedes, que es la bondad financiera y el emprendimiento. Pero también como pregunta, quisiera saber, esta plantilla que nosotros les estamos presentando, ¿les parece positiva de implementar en su empresa en este momento que ustedes no vienen implementando este tipo de información? Pues la verdad, obviamente es una buena herramienta para tener en cuenta y si hay posibilidad de nosotros poderla tener, pues sí sería interesante. Es un poco compleja manejarla en la empresa de nosotros, bueno, en mi taller, porque uno vive muy del día a día, entonces hay mucho trabajo que llega esporádico y no hay forma como de alcanzar a hacer este proceso, estas cosas. Pero en el proyecto que trabajamos con Alex sí es una buena alternativa, o en algunos casos que a uno llegan a hacerle cotizaciones por trabajo en volumen o algo así, sí me parece una buena herramienta en esos casos. No, en general, como en el taller como tal, sí es complejo, es un poco complejo, pero si se individualiza la herramienta para proyectos o trabajos que se manejen en volumen, me parece interesante. Bueno, entonces, señor David y señor Alexander, les agradecemos el espacio de tiempo que nos han dado para nosotros presentarles esta plantilla y todo lo referente a la bondad financiera. Muchas gracias. A ustedes le agradecemos por darnos la oportunidad de presentarnos esta herramienta. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Corte.